Imagina cabalgar hasta un pueblo olvidado, donde el polvo cubre más que las calles, cubre secretos. Un lugar donde el sol apenas calienta y las sombras parecen observar. Esta historia está marcada por colmillos, por una familia de vampiros que duerme bajo tierra desde tiempos remotos y que acaba de despertar. Cuando Joaquín Murrieta llegó a la cantina de la Hierbabuena, encontró algo peor que el abandono. Un viejo le entregó una carta escrita con sangre seca. Era de Julián Barranca, un antiguo compañero de celda, rogando ayuda. Su esposa y sus hijos habían desaparecido cerca de una mina sellada por los yaquis, en una barranca olvidada que nunca figura en los mapas. Murrieta sabía que algunas deudas no se pagan con monedas, sino con coraje, y partió antes del anochecer, sin saber que la oscuridad que lo esperaba no era humana, porque en este relato, uno de los más oscuros que se han cruzado en el camino de Murrieta, los responsables no fueron bandidos ni coyotes, fueron criaturas sedientas, que viven entre los escombros de una civilización enterrada y que se alimentan de todo lo que respira. Esta es una de esas historias de terror que te persiguen después de oírlas. Un fragmento prohibido de las verdaderas leyendas del viejo oeste, donde el enemigo duerme bajo tus pies y sonríe cuando cae la noche. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Desde que Joaquín Murrieta se desvió hacia ese valle oculto entre las sierras del norte, algo empezó a cambiar en el aire. Los insectos dejaron de zumbar, el viento, antes seco y errante, se volvió espeso, como si arrastrara consigo el aliento de una presencia antigua, todavía viva, y cada paso que daba su caballo crujía sobre una tierra que ya no parecía tierra, sino costra reseca de algo que una vez latió. La barranca no aparecía en los mapas. Nadie en la Hierbabuena quiso nombrarla, ni siquiera el viejo vaquero que le entregó la carta. Solo apuntó con un dedo tembloroso hacia el horizonte. Joaquín entendió por qué al cruzar los primeros peñascos. En las piedras, toscamente labradas, se veían figuras que no respondían a ninguna devoción conocida. Eran formas distorsionadas, con cuernos, bocas abiertas y ojos que no miraban al frente, sino al fondo, como si observaran algo que el resto del mundo no puede ver. El terreno descendía como una herida abierta, la vegetación desaparecía, todo olía a cobre viejo, humedad y descomposición. La luz del sol apenas tocaba el fondo, y allí, en el rincón más profundo de aquel tajo olvidado, Murrieta encontró los restos de lo que alguna vez fue la hacienda Barranca. Las paredes de adobe estaban quebradas, la madera podrida, pero lo que detuvo su aliento no fue el abandono, sino las marcas. En los marcos de las puertas, en las vigas, incluso en el suelo, había surcos profundos, curvos, como dejados por garras que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran largas, demasiado largas, como si aquello que entró no caminara, sino se deslizara. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. Ni el crujido del techo, ni el chillido de alguna rata. Solo polvo, utensilios oxidados, restos de muebles volcados, y en las paredes manchas secas, oscuras, que aún parecían frescas al tacto. No había cuerpos, ni huesos, ni signos de lucha, solo ausencia. Murrieta no hablaba en voz alta, pero en su mente repetía una sola pregunta: ¿quién se lleva a una familia entera sin dejar ni un lamento? Fue entonces cuando lo sintió. Bajo sus botas, algo respiraba. No fue imaginación ni sugestión. El suelo tenía un leve temblor, casi imperceptible, como el soplo contenido de una criatura que duerme, esperando. Joaquín retrocedió,
con la mano cerca del revólver, pero no lo sacó. No por miedo, o no solo, sino porque entendió que las balas no servían contra aquello. Lo que habitaba esa barranca no tenía carne, ni tiempo, ni compasión, solo hambre y una paciencia infinita. Los bordes de su visión comenzaron a vibrar, como si el mundo se volviera líquido por unos segundos, y en ese instante supo que no estaba solo. A lo lejos, entre los matorrales secos, algo se movió. No fue un animal, no fue humano, fue una sombra que lo observaba como quien reconoce a un viejo enemigo. Murrieta no dijo palabra, solo anotó en su cuaderno la fecha, el nombre del lugar y una frase temblorosa: aquí no hay cuerpos porque aquí no hay muerte. Lo que vive bajo esta tierra no deja cadáveres, solo vacío. Y cuando se alejó de la barranca sin nombre, el viento sopló de nuevo, pero esta vez trajo consigo un murmullo. No era voz, no era idioma, era una advertencia que nadie más escuchó. La chimenea estaba apagada, pero bajo la capa de hollín algo esperaba. Joaquín Murrieta raspó la superficie con la hoja de su cuchillo y allí apareció un viejo mapa trazado a carbón, casi borrado por el tiempo. No era un mapa común, no marcaba rutas ni caminos, sino un descenso, un pasadizo tallado en la roca que conducía hacia lo más profundo de una galería olvidada, una que no figuraba en ningún registro oficial, pero que los yaquis habían nombrado siglos atrás como el refugio del hambre. La mina fue clausurada hace décadas, tras una serie de desapariciones que ni la ley ni la iglesia se atrevieron a investigar a fondo. Los rumores hablaban de voces que salían del fondo, de ecos que devolvían palabras que nadie había dicho. Murrieta no creía en cuentos, pero tampoco ignoraba los rastros, y cada señal apuntaba allí. Descendió antes del amanecer. Llevaba un farol de queroseno en una mano, el rifle Winchester al hombro, 2 cuchillos ceñidos al cinto y un amuleto yaqui envuelto en cuero viejo, colgado de su cuello como última defensa contra lo que no se ve. Lo había recibido años atrás, en otra historia que tampoco pudo olvidar. El túnel tragaba el sonido. Cada paso retumbaba y se perdía, como si las paredes absorbieran el ruido. La humedad era espesa, casi viva. El farol chispeaba, lanzando sombras alargadas que se movían antes que él. Las paredes sudaban, pero no era agua. Era un líquido oscuro, viscoso, que parecía brotar del interior mismo de la piedra. Más que una cueva, aquello se sentía como un cuerpo, como si caminara dentro de un animal inmenso, herido y despierto. A medida que descendía, los olores cambiaban. El polvo fue dando paso al moho y después a algo más rancio, carne olvidada, tiempo detenido. Había huellas, pero no humanas, marcas de garras curvas, profundas, en el suelo y en los muros, como si algo hubiese arrastrado su existencia desde el fondo, sin necesidad de luz. En la galería final, Murrieta encontró lo que no esperaba: un altar improvisado, construido con piedras rotas y restos de madera. Allí, grabados a fuego, símbolos antiguos y nuevos se entrelazaban como un lenguaje secreto. Una cruz católica, quebrada por el centro, y a su alrededor figuras humanoides con colmillos alargados, rostros deformados y ojos vacíos, alineados como si esperaran algo o a alguien. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones tribales, y entre ellas una palabra se repetía una y otra vez en lengua yaqui, marcada con pigmentos rojos: Iapsiboa, hambre eterna. Murrieta se acercó y por un instante su reflejo en el metal del farol parpadeó 2 veces, no por el fuego, sino porque algo más lo imitaba. Desde la oscuridad se detuvo en seco. El aire había dejado de moverse, y en el silencio absoluto volvió a sentirlo, el temblor leve bajo sus pies,
el mismo aliento contenido que había percibido en la barranca. Allí, entre símbolos cruzados y tierra maldita, comprendió que no estaba en una mina, estaba en un umbral, y lo que vivía al otro lado lo estaba esperando. Fue al salir de la mina cuando Joaquín Murrieta entendió que ya no había vuelta atrás. El cielo tenía un color enfermo, como si el sol se estuviera pudriendo en el horizonte. El aire olía a hierro y tierra húmeda, y entonces los vio. 3 figuras lo esperaban al borde del barranco, inmóviles, sin emitir sonido. No parecían hombres, pero tampoco eran del todo otra cosa. Estaban desnudos, cubiertos por una capa cenicienta de piel agrietada y reseca, como si el fuego y el polvo los hubieran desfigurado siglos atrás. El primero tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, como canicas opacas que no parpadeaban. El segundo, brazos desproporcionadamente largos, colgando como lianas vivas que se contraían con espasmos lentos. Y el tercero tenía una mandíbula dividida en 2, abierta en direcciones imposibles, como si su rostro hubiese sido partido desde adentro. No eran visiones, no eran espectros, eran carne, y Murrieta sintió que respiraban con él. No hicieron un solo movimiento, solo observaban, pero en su quietud había algo peor que el ataque, una espera paciente, casi ritual, como si reconocieran en él algo suyo, o como si ya supieran a qué sabía su miedo. La noche cayó en segundos, y con ella el olor. Era sutil al principio, como cuero quemado, pero pronto se volvió más nítido. Sangre. Aquellos seres podían olerla. Murrieta giró y huyó por la pendiente sin mirar atrás. El rifle golpeaba su espalda, los cuchillos vibraban en su cinto, la tierra parecía moverse con cada paso. No escuchó persecución, pero la sintió, como un calor detrás del cuello, como una respiración que imitaba la suya con un compás burlón. Cuando logró refugiarse en una grieta de piedra, apenas podía sostener el farol. Su mano temblaba, no por cansancio, sino por lo que acababa de comprender. No eran engendros cualquiera, no eran monstruos traídos por la maldición, eran producto de ella. Los Barranca no habían desaparecido, se habían transformado. Murrieta recordó el altar bajo tierra, las figuras humanoides, los símbolos yaquis mezclados con cruces partidas. Comprendió que aquella mina no era un lugar de castigo, sino un útero, uno que alimentaba y deformaba, que tomaba a los hombres y los convertía en otra cosa. Algo hambriento, algo que ya no puede morir porque ha olvidado que alguna vez fue humano. El eco de un gruñido rompió el silencio. No era un grito ni una voz, era una vibración espesa, como si la propia barranca hablara, y en ella Murrieta escuchó su nombre. No lo gritaban, lo recordaban. La noche aún pesaba sobre el desierto cuando Joaquín Murrieta avistó las ruinas de la misión jesuita. La estructura se alzaba como un esqueleto de adobe bajo la luna enferma, rodeada por columnas derrumbadas y cruces partidas clavadas en la arena como advertencias. Nadie vivía allí desde hacía décadas, pero alguien había regresado. Dentro del altar colapsado, cubierto por polvo y raíces secas, Joaquín lo encontró. Un anciano yaqui, encorvado, con la piel colgando como pergamino antiguo y los ojos tan oscuros como el fondo de una tumba. Sus labios estaban cosidos con hilo de cactus, entrelazados con un patrón ritual que le cubría la boca como una mordaza impuesta por los propios dioses. Murrieta no preguntó por qué estaba así. Solo se arrodilló frente a él, cortó con cuidado los hilos resecos y esperó. El silencio duró tanto que pareció eterno, pero cuando el anciano habló, lo hizo sin mover la mandíbula, como si cada palabra brotara desde su estómago, desde las raíces de la tierra misma. Los Barranca bebieron sangre maldita en tiempos de hambre, no por crueldad, sino por desesperación.
Devoraron a sus propios hijos en rituales antiguos, buscando sobrevivir a un invierno que no terminaba. Fueron escuchados, pero no por los dioses del cielo. Fueron los dioses de la tierra quienes respondieron, y los condenaron a vivir eternamente con el hambre abierta. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, irreversibles. Murrieta sintió un escalofrío que no venía del viento. Las figuras deformes que había visto no eran monstruos, no exactamente. Eran el resultado de un pacto sellado con sangre de familia, una deuda ancestral que aún sangraba bajo la superficie. El anciano extendió la mano con dedos como raíces y le entregó una bolsa de cuero. Dentro había tierra negra, extraída de la mina, mezclada con cenizas y símbolos trazados con hueso. Era un sello ritual, una última prisión, una barrera espiritual capaz de contener lo que nunca debió salir. «No se mata al hambre», dijo el viejo. «Se encierra y se olvida». Joaquín entendió. No bastaba con dispararles. No bastaba con cortarles la carne o vaciarles las entrañas. Había que devolverlos al vientre de piedra que los parió. Sellarlos con fuego, tierra maldita, y las palabras que los condenaron la primera vez. Antes de marcharse, Murrieta miró hacia el altar destruido. Un mural descolorido mostraba un infierno distinto al que enseñaban los sacerdotes. Cuerpos sin rostro, devorándose entre sí, atados por raíces que salían del suelo. Y en el centro del mural, con los ojos pintados de rojo, la figura de un niño que sonreía con colmillos afilados. El cielo estaba gris antes del amanecer. No era niebla ni tormenta, era otra cosa. Un manto pesado que cubría el camino de regreso a la barranca sin nombre. Joaquín Murrieta cabalgaba en silencio, con los ojos clavados en el horizonte polvoriento. A su lado, el anciano yaqui sostenía un saco con tierra ritual, mientras dos caballos seguían detrás, cargados con dinamita, pólvora seca y una cruz forjada en hierro sagrado que había sido bendecida décadas atrás, antes de que la fe huyera del desierto. El plan era simple: atraerlos, encerrarlos, sellarlos. El estómago de Murrieta estaba hecho un nudo, pero su pulso seguía firme. Ya no era solo venganza, ni promesas, ni deudas. Era una limpieza, una purga que debía hacerse antes de que el hambre se extendiera más allá de esas piedras olvidadas. Cuando llegaron al borde del abismo, todo estaba en silencio. Demasiado. Los matorrales no se movían, el viento no respiraba, ni siquiera el crujido de los caballos rompía la quietud. Solo el eco lejano de algo que latía debajo. Entraron en la galería como quien baja al vientre de una bestia dormida. El farol iluminaba apenas unos metros de oscuridad líquida. Cada paso los acercaba a lo inevitable. Y entonces los vieron. Ya no eran 3, eran al menos 7. Emergieron desde los rincones más profundos, como insectos salidos de la piedra. Cuerpos retorcidos, piel grisácea adherida al hueso, bocas deformadas por el hambre y ojos tan negros que parecían pozos. Pero entre ellos uno destacaba, más alto que los demás, con las garras largas y curvas como guadañas quemadas y unos ojos como carbones encendidos. No gruñó, no atacó, habló, con voz humana. ¿Crees que puedes enterrar el hambre, Joaquín? Las palabras no eran amenaza, eran certeza, una burla que caló más hondo que cualquier mordida, porque ese ser sabía su nombre, sabía su historia, sabía por qué había vuelto. Murrieta apuntó el rifle, pero no disparó. El anciano murmuraba en su lengua, extendiendo los polvos rituales con manos temblorosas. La cruz de hierro fue clavada en la tierra en medio de un círculo de símbolos. El plan aún era posible, pero solo si el miedo no los traicionaba. Los engendros no se movieron, no aún. Observaban, esperaban, como si también ellos supieran lo que estaba en juego. Y Joaquín entendió. No eran bestias salvajes,
eran guardianes de una voluntad más antigua, servidores de una criatura que no solo alimentaba, sino que recordaba. La galería se llenó de un olor agrio, metálico, como si el propio aire se estuviera pudriendo desde adentro. En medio del círculo de símbolos, el anciano Yaqui encendió un cuenco de barro lleno de ceniza, sangre de coyote y tierra maldita. Su voz, ronca y quebrada, empezó a entonar palabras en una lengua que ya no se escucha en ningún rincón del mundo. No era un idioma, era un llamado. El suelo respondió. Una vibración profunda recorrió la piedra como un lamento contenido. Las criaturas se agitaron, retorcidas por una fuerza que las sobrepasaba. Aullaron al unísono, como si recordaran el momento exacto en que fueron condenadas a existir. Joaquín no sabía si el ritual las estaba debilitando o despertando algo peor. Y entonces ocurrió. Desde entre las sombras se arrastró una figura más pequeña, un cuerpo infantil, reseco, con la piel pegada al hueso y las costillas abiertas como ramas muertas. Su rostro era el de una niña, pero su lengua, larga, bífida, serpenteante, no pertenecía a ningún ser nacido de mujer. En un parpadeo se lanzó sobre el anciano, un sonido seco, húmedo cortó el conjuro. El cuerpo del viejo se derrumbó sin emitir un solo grito. Su sangre empapó el círculo ritual, y el silencio que vino después fue más terrible que los alaridos. Murrieta rugió, no pensó, solo actuó. El rifle escupió fuego una y otra vez. Las balas rebotaban en la piedra, atravesaban carne pútrida, arrancaban miembros, pero no detenían nada. Por cada criatura que caía, otra se arrastraba fuera del polvo. Por cada herida surgía una nueva deformación, más dientes, más garras, más ojos que no parpadeaban. Disparó hasta que el tambor quedó seco. Entonces sacó los cuchillos, cortó, gritó, retrocedió con los brazos cubiertos de heridas y los pensamientos desgarrados por la certeza de que estaba solo. El fuego del ritual se apagó. La cruz de hierro cayó de lado. Y la niña, aquella cosa que alguna vez fue una niña, se irguió con la boca manchada, sonriendo con un gesto imposible, como si acabara de recibir una ofrenda. Las criaturas lo rodearon, no atacaban, observaban, esperaban. Y en ese momento Murrieta comprendió que el ritual había fallado. Pero también entendió algo más aterrador. Ellos no querían matarlo aún. Querían que viera, que recordara, que entendiera el precio de invocar a lo que duerme bajo la tierra. Las paredes de la mina parecían respirar con cada paso que daba. Murrieta descendía herido, cubierto de polvo, sangre seca y la memoria de un ritual que había fracasado. La cruz de hierro aún ardía débilmente en su espalda, como si le quemara la piel o la conciencia. Las criaturas lo seguían. No corrían, no rugían, solo avanzaban, lentas, hambrientas, seguras. Murrieta no tenía ya armas, solo un plan desesperado, un acto final. En el corazón de la galería más profunda, donde las marcas tribales se confundían con símbolos rotos y raíces negras colgaban del techo como venas petrificadas, Murrieta descargó las bolsas de pólvora y dinamita. Sus dedos, entumecidos por el frío y el miedo, amarraron los mechas uno por uno mientras recitaba los versos del anciano. Los llevaba escritos con sangre sobre un pedazo de piel de cabra, rescatado antes de que la criatura le arrancara la garganta. La lengua temblaba en su boca. Cada palabra era como tragar fuego, pero las pronunció, una tras otra, y la mina comenzó a estremecerse. Las criaturas llegaron entonces. Sus ojos brillaban con odio y memoria, pero no atacaron. Se quedaron inmóviles, observando al hombre que los había llevado de vuelta a su cuna de piedra, y entre ellos emergió una figura distinta, más humano que los otros, más trágico,
Su rostro estaba deformado, los dientes al descubierto, la carne colgando como una máscara rota, pero los ojos aún guardaban un destello de lo que alguna vez fue. Era Julián Barranca, su antiguo amigo, el hombre que le escribió pidiendo ayuda, y ahora lo miraba con una mezcla de horror y gratitud, mientras una lágrima espesa, negra como brea, resbalaba por su mejilla agrietada. «Gracias, hermano». Murrieta no supo si era perdón, rendición o liberación. Solo asintió y encendió la mecha. El chisporroteo del fuego fue lo único que se escuchó antes del estallido. Una luz blanca rasgó la oscuridad de la mina como un relámpago sin cielo, y luego todo fue ruido. La tierra tembló con un rugido ancestral, el techo colapsó como una garganta cerrándose de golpe, y el polvo lo cubrió todo. Durante un instante eterno, el mundo dejó de existir, y el hambre enmudeció. Joaquín Murrieta despertó entre polvo y silencio. El calor del fuego aún ardía en su rostro, ahora cubierto de ceniza y carne quemada. Cada respiración era un lamento. Tenía las costillas fracturadas, los dedos entumecidos, la boca llena de tierra. Y sin embargo, seguía vivo. La mina ya no existía. Se había cerrado sobre sí misma como una fosa tragada por el infierno. No quedaba entrada, no quedaba altar, no quedaban nombres. Pero Murrieta lo sabía. No todos murieron. El hambre no se extingue con piedras, solo se adormece. Se arrastró entre los escombros, con el cuerpo roto, guiado apenas por el instinto de quien ha tocado algo que el mundo nunca debió nombrar. La luz del amanecer lo recibió sin alegría. El viento soplaba con el mismo canto seco de siempre, pero ahora parecía arrastrar susurros, como si algo allá abajo aún respirara, recordándolo. Cuando llegó al pueblo, nadie lo reconoció de inmediato. Caminaba tambaleante, la ropa hecha jirones, la piel marcada, por el fuego y los ojos vacíos. Miraban, pero no veían. O quizá veían algo que los demás no podían. Lo sentaron en una silla. Le ofrecieron agua. Le preguntaron qué había ocurrido. Pero Murrieta no respondió. Solo cerró los ojos unos segundos y al abrirlos murmuró una frase que nadie entendió. No era solo la mina, era el nido. Nadie le creyó. Algunos pensaron que había delirado entre las piedras, que el golpe lo había quebrado por dentro. Pero hubo detalles que inquietaron a los más observadores. Desde ese día, Joaquín Murrieta nunca volvió a dormir sin una lámpara encendida, ni en cantinas, ni en campamentos, ni bajo el cielo abierto. Y lo más extraño, su sombra ya no se movía como antes. A veces se quedaba atrás, a veces no aparecía. Y en las noches más calladas, cuando nadie lo veía, Murrieta hablaba con ella, como si aún quedara algo allá abajo, esperando que el hambre vuelva a despertarse. Dicen que el tiempo entierra todas las cosas, pero hay heridas que no cicatrizan, y hay presencias que no aceptan el olvido. Años después del colapso en la barranca sin nombre, algunos viajeros aseguran haber visto algo al borde del desierto. No una bestia, no un bandido, algo más delgado, más humano. Una figura encorvada, cubierta con una manta vieja y manchada, que los observa desde lo alto, sin moverse. El viento sopla, pero la figura no se desvanece, se queda allí, mirando. Algunos dicen que huele a carne rancia, a hueso húmedo y sangre vieja. Y los pocos que se atrevieron a acercarse juran haber escuchado una voz infantil, imposible de ubicar, que les murmuró con una dulzura enferma: ¿tienes hambre? Murrieta nunca volvió a hablar de lo que ocurrió en esa mina. No buscó reconocimiento, no pidió ayuda, solo siguió adelante, como quien arrastra una sombra que no le pertenece. Pero en ciertas noches, esas en las que el desierto se calla por completo, si uno lo encuentra bebiendo solo en una cantina olvidada,
con la mirada perdida en algún punto, que nadie ve, tal vez escuche algo. Un susurro apenas audible como un hilo de voz que se deshace al salir de su garganta rota. Algunos monstruos no mueren, solo aprenden a esperar. Lo que vivió fue real, demasiado real como para contarlo en voz alta, porque la verdad no cabe en las palabras, y mucho menos en las leyendas. Esto no fue un mito, fue un recuerdo, uno que no pertenece al mundo de los vivos, uno que no debimos desenterrar. La criatura, esa entidad que habita entre las piedras y la carne, nunca fue destruida, solo fue sepultada, y el hambre siempre encuentra la forma de volver a respirar. Ahora pregunto, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, con Murrieta, frente a esos ojos llenos de siglos? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados antes de que salgan por sí solos? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.